Hola a todos, yo soy Cristina Novello, médica psiquiatra de la Cátedra de Psiquiatría y casualmente nos toca ver trastornos de ansiedad. Obviamente que no podemos olvidarnos en qué contexto estamos. Estamos atravesando un proceso de pandemia por un virus que nos genera mucha ansiedad, mucha angustia, porque obviamente que acá perdemos esta posibilidad de control. ¿Qué es lo que le pasa a los pacientes con trastornos de ansiedad? No sabemos en realidad qué es lo que va a ser lo más efectivo. Nos manejamos con algunas pautas, obviamente, y eso es lo que estamos haciendo, pero a diferencia del paciente que pueda tener un trastorno de ansiedad, todo esto va a generar mayores dudas y mayor incertidumbre y mayores temores, con lo cual es muy probable que nos encontremos con el tiempo con gran cantidad de estos trastornos y que estos porcentajes que yo un poco les enumero cambien de manera significativa. El médico de atención primaria atiende aproximadamente un 19,5 de pacientes con trastornos de ansiedad. Se ve que el trastorno de pánico aparece en un 6,8, el trastorno de estrés postraumático en un 8,6, el trastorno de ansiedad generalizada un 7,6 y el trastorno de ansiedad social en un 6,2. El 70% de los pacientes con trastorno de ansiedad han concurrido por lo menos a 10 médicos sin que se les indicara tratamiento adecuado. A ver, esto, más allá que las estadísticas y demás pueden ser un tanto molestas, lo que trato de que vean es el porcentaje de presentación de estos cuadros y la historia de estos trastornos en el tiempo, ¿no? Cómo se tarda en llegar a un diagnóstico adecuado. ¿Qué características tienen estos trastornos de ansiedad? Es la alta prevalencia, que son subdiagnosticados, subtratados, que tienen una elevada afectación de la calidad de vida, que producen un impacto, un elevado gasto en salud y además tienen una elevada comorbilidad. Bueno, en estas imágenes tratamos de mostrar un poco ese y sí que tiene que ver con la incertidumbre, sobre todo en relación al trastorno de pánico, a la agorafobia, donde el paciente suele preguntarse y si voy a tal lugar y me siento mal y nadie me ayuda, y si siento que no puedo respirar y me puedo morir, y bueno, hay muchos y sí en estos pacientes. Y esto genera una gran incertidumbre. ¿Por qué? Porque no tienen la posibilidad de control ante la presencia de esta duda, de esta expectación ansiosa. Y un dato muy importante también es cómo se relacionan estos síntomas con la cognición, digamos, a nivel cognitivo. A nivel cognitivo se hace una interpretación errónea, irreal,
catastrófica de los síntomas, que son la que van a dar lugar a la descarga que después vemos en la presentación de los diferentes trastornos. Entonces, acuérdense que sobre todo lo que une a estos trastornos es la preocupación, y esta preocupación está a nivel cognitivo. ¿Cómo es esta estructuración cognitiva? En el caso del trastorno de pánico, la preocupación va a estar en el temor y en la preocupación a tener una nueva crisis. En el caso de la claustrofobia sería la falta de aire. En el trastorno de ansiedad social, a ser evaluado de manera negativa. Y en el trastorno de ansiedad generalizada, la preocupación está puesta en futuros acontecimientos, que algo malo pueda llegar a ocurrir. En cuanto a la asistencia médica, en especial los servicios que suelen ser o recibir mayores consultas son el servicio de cardiología, sobre todo por dolor precordial o por hipertensión. Estos pacientes van a ser estudiados y sus estudios por lo general van a dar de manera negativa. El servicio de gastroenterología por síntomas como colon irritable, y el servicio de neurología, donde las principales consultas son la migraña y la cefalea tensional. ¿Por qué consultan estos pacientes? Obviamente que por ansiedad y angustia, cuando ya es muy significativa, por trastornos del sueño, sobre todo insomnio, por alteraciones a nivel de su sexualidad, por tristeza o astenia matutina, esa dificultad para levantarse, esa pérdida de vigor, malestares corporales sin causa o evidencia orgánica. ¿Cómo puede ser esa primera entrevista con un paciente ansioso? Es muy importante. Sobre todo esos primeros minutos para el paciente resultan esenciales. ¿Por qué? Porque necesitan ser escuchados, se van a presentar de manera diversa, ustedes van a percibir que algunos van a tener mucha necesidad de hablar, otros van a tener una gran dificultad para hacerlo. Entonces, tengamos en cuenta esto. La presentación, ¿cómo se presenta el paciente? ¿Qué actitud tiene? Estos pacientes, por lo general, si uno los saluda, bueno, en estos tiempos no podemos dar la mano, no podemos, suelen estar sudorosos, pueden tener una actitud más bien de cierta inhibición. La coloración de la piel, pueden estar rojizos o pueden estar pálidos, una palidez importante. Observemos la conducta verbal, si es una conducta verbal adecuada o inadecuada, si la voz es entrecortada, puede ser apresurada, el paciente puede tartamudear. La conducta no verbal, que serían los gestos, o sea, cuál es la expresión facial, digamos, y la actitud corporal. Digamos, acá es muy importante tener en cuenta el manejo de las manos, de las piernas, suelen estar moviendo alguna pierna o moviendo sus manos. El grado de concordancia entre ambas, ¿por qué? Porque esto nos da lo que llamamos coherencia o incoherencia ideoafectiva, es decir, lo que dice concuerda con lo que expresa o no. Y el grado de cooperación que pueda tener en la entrevista, que va desde mostrarse reticente, es decir, con dificultad, hasta poder expresar todo lo contrario, es decir, un paciente que habla mucho, que es demasiado colaborador y que tenemos que intentar ordenar ese discurso porque
se puede tornar desordenado e incoherente. Bueno, la ansiedad como definición puede ser, podemos decir que es un estado de agitación, de inquietud o de zozobra. Es una respuesta vivencial, conductual y cognitiva ante una amenaza y que va a estar caracterizada por ese estado de alerta y activación generalizada que incluye la activación neurovegetativa o autonómica. Hay a veces dudas entre la definición entre ansiedad y angustia. La ansiedad podemos decir que, bueno, proviene del latín, que significa congoja o aflicción y consiste en un estado de malestar psicofísico caracterizado por una sensación de inquietud, intranquilidad, inseguridad o desasosiego ante lo que se vivencia como una amenaza inminente, pero sin causa definida. En cambio, la angustia viene de angor, proviene también de una raíz griega o latina y significa constricción, sofocación, estrechez u opresión. Y se refiere a esta sensación de opresión precordial y epigástrica con juntamente el desasosiego que la caracteriza. La angustia es además una manifestación emocional consistente en un temor ante lo desconocido. En realidad, ansiedad y angustia van juntas. Algunos dicen que la ansiedad puede ser más psíquica y la angustia más corporal, más somática. ¿Qué entendemos por ansiedad normal? La presentación va a estar en relación con eventos del contexto del mundo interno. La ansiedad es una de las emociones, o es la emoción básica, más común y universal, y que se encuentra presente a lo largo de toda la vida. Constituye una reacción emocional ante la percepción de la amenaza o peligro. ¿Qué características tiene la ansiedad normal? Vamos a tener en cuenta la intensidad y la duración. Esta intensidad y esta duración están acorde, es decir, mientras la intensidad va a estar y va a durar mientras permanezca el estímulo ansiógeno. Cuando este estímulo desaparece, la ansiedad desaparece. O sea, cesa al resolverse este estímulo. El evento puede prolongarse, por ejemplo, uno puede tener problemas laborales, enfermedades, y es de esperar que esta intensidad y esta duración se vaya haciendo menor y que pueda ir decreciendo o termine con el tiempo. Entonces, para que la ansiedad sea normal, tengamos en cuenta la intensidad y la duración y que esta va a estar presente mientras esté presente el estímulo. ¿Qué entendemos entonces por ansiedad patológica? Acá no decrece en su intensidad aún reconociendo el evento. Va a tener sintomatología física y mental y esta ansiedad anormal o patológica, la diferencia básica va a ser es que en la ansiedad patológica hay una valoración irreal o distorsionada de la amenaza. Es decir, que le damos al objeto, a la situación, un valor que no es el real, está sobredimensionado y está distorsionado. Bien, otro dato a tener en cuenta, y hablando de generalidades, es la diferencia entre rasgo y estado. Cuando hablamos de estado, hablamos de una situación
que es transitoria, que permanece mientras está el estímulo, y esto nos lleva a decir estoy ansioso. Entonces, el estar ansioso va a ser diferente a ser ansioso. El ser ansioso forma parte del del rasgo que es estable y pertenece al grupo de personas que son llamados vulnerables o lábiles neurovegetativos. Entonces, poder diferenciar el estar ansioso del ser ansioso. Hablando de ese rasgo de temperamento pánico ansioso, vamos a tener las siguientes características, que son el aumento de la actividad simpática con manifestaciones autonómicas repetidas, esporádicas o aisladas, tienen un miedo pronunciado a la enfermedad, son hipersensibles a la separación, tienen gran dificultad para alejarse de los entornos familiares, hay una marcada necesidad de reaseguramiento por los demás, tienen un grado de hipersensibilidad a drogas y sustancias. Hay una gran tendencia familiar que esta la podemos ver cuando historizamos, cuando vemos sus antecedentes familiares y vamos a ver que encontramos mucha de esta sintomatología en la historia de estos pacientes y la vulnerabilidad genética, que es algo que también se presenta en ellos. ¿Cómo podemos encontrar a la ansiedad? La ansiedad se puede presentar de diferentes maneras. Vimos como respuesta normal, puede aparecer como síntoma, sobre todo en muchos trastornos psiquiátricos en mayor o menor grado. Después los vamos a ver en psiquiatría y ansiedad, como síndrome o síndrome, conformando parte juntamente a otros síntomas. Ya vimos como trastorno de ansiedad patológica y como efecto adverso a medicación. ¿Cuál es la clasificación de los trastornos de ansiedad? Los trastornos de ansiedad tenían esta clasificación en que se los determinaba de esta manera. Por un lado estaba lo que eran los trastornos de pánico sin agorafobia y con agorafobia. La agorafobia, sin historia de trastorno de pánico, el grupo de las fobias, digamos que sería la fobia específica, la fobia social o trastorno de ansiedad social, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por estrés postraumático, el trastorno por estrés agudo, el trastorno de ansiedad generalizada y los trastornos de ansiedad que podían ser debido a enfermedad médica, inducido por sustancias o aquel que se consideraba no especificado porque no había una causa aparente. Ustedes van a ver que cuando pasamos a las nuevas clasificaciones se reordenan con otras características. Entonces vemos que en el DSM-5 aparece el trastorno de ansiedad por separación y el mutismo selectivo. El trastorno de ansiedad por separación era considerado en niños, esto hoy es considerado en adultos. Se mantiene la fobia específica y estas fobias pueden ser a situaciones, a animales, al entorno natural, a la sangre o heridas o a procedimientos médicos u odontológicos. Otro trastorno que sí permanece es el trastorno de ansiedad social, el trastorno de pánico, la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada y los trastornos de ansiedad que puedan ser inducidos por sustancias o a medicaciones o el trastorno de ansiedad debido a una condición médica. Entonces, vemos que queda como capítulo aparte el o los trastornos serían del espectro obsesivo y ahí tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno dismórfico corporal, la tricotilomanía, el trastorno por acumulación, el trastorno por escoriación o skin picking,
Volviendo a el trastorno dismórfico, digamos, el trastorno obsesivo compulsivo se verá más adelante. En el trastorno dismórfico corporal hay una necesidad, son aquellos que suelen ir a gimnasios, que necesitan hacer una excesiva ejercitación de sus músculos, digamos, porque tienen una percepción distorsionada de su cuerpo. La tricotilomanía son aquellos pacientes que compulsivamente tienden a tirarse del cabello, arrancarse el cabello. Los trastornos por acumulación son aquellos pacientes que necesitan, como dice la palabra, acumular, llenan su casa, sus habitaciones, digamos, de objetos que en realidad no tienen mucho sentido o un objetivo claro, pero sí es hasta difícil de poder ingresar a estos domicilios. El trastorno por escoriación, el skin picking, son aquellos pacientes que tienen una tendencia compulsiva a pellizcarse y sobre todo la cara. Ustedes los van a ver con diferentes lesiones a nivel de piel. El trastorno obsesivo de sustancias y medicamentos afines, el trastorno obsesivo debido a otras condiciones médicas y el otro gran grupo que son los trastornos relacionados con traumas. Y ahí sí encontramos el trastorno de estrés postraumático. Bueno, la ansiedad por sustancias, que también es muy importante tenerlas en cuenta, que estas pueden ser, digamos, la ansiedad puede ser provocada por exceso o por intoxicación. En este caso puede ser por cafeína, cocaína, anfetaminas, anorexígenos, hormona tiroidea y marihuana. La presencia de hormona tiroidea se ve bastante, en realidad todos estos componentes producen, en el caso de un exceso o intoxicación, pueden presentarse como síntomas de ansiedad y la deprivación o la abstinencia por ansiolíticos, antidepresivos, drogas de abuso y los hipnóticos.